Las cosas que no te dicen cuando rentas una casa. Hola Pepe, veo mucho tu canal y tus historias y me parecen fascinantes. Mi nombre es Pole, soy colombiano y llevo viviendo en México desde hace 5 años. Pero lo que voy a contarte ocurrió mucho antes, en el año 2013. Había terminado la universidad en Colombia cuando se me presentó la oportunidad de hacer un intercambio laboral en Venezuela. Acepté sin pensarlo demasiado. Me asignaron trabajo en varios estados, pero al llegar me hospedé unos días en casa de un buen amigo, originario de Valencia. Durante esas primeras semanas todo fue tranquilo. Él me ayudó a conocer la ciudad, a moverme, a entender la gente y la cultura tan distinta a la mía. Pero después me tuve que mudar solo a una casa ubicada no muy lejos de donde vivía mi amigo. En esa nueva vivienda residía la dueña, una señora de unos 70 años, su hija y la hija de esta, una niña pequeña, su única nieta. Yo ocupaba una habitación al fondo del pasillo, apenas convivía con ellas. Hablábamos lo necesario solo cuando coincidíamos en la cocina o cuando tenía que salir. Era una casa tranquila, o eso creía al principio. Desde las primeras noches comencé a notar algo extraño. En mi habitación había una sensación pesada, densa, como si el aire estuviera cargado. No era miedo, era otra cosa, una presencia silenciosa que se hacía notar en la madrugada. Me despertaba seguido, sin motivo aparente, a la misma hora, siempre entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Por lo general, me volteaba en la cama y trataba de seguir durmiendo, hasta que una noche todo cambió. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando abrí los ojos y lo vi. Justo al costado de mi cuerpo, recostado sobre mi costilla, había un bebé. No un niño normal, no, era diminuto con la piel pálida y los ojos cerrados en posición fetal. Su respiración era apenas audible, pero estaba ahí, tan real como el aire que respiraba. Me quedé inmóvil, no podía entender qué hacía un bebé en mi cama, en una casa que ni siquiera era la mía. Por instinto cerré los ojos y empecé a rezar el credo, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando terminé y me atreví a abrirlos otra vez, ya no estaba. No había rastro alguno, ni movimiento, ni ruido, nada. Pero yo sé lo que vi, no estaba dormido, no fue un sueño. A la mañana siguiente le conté a mi madre por teléfono lo que había pasado. Ella me escuchó en silencio y al final solo me dijo: hijo, eso fue un duende. Nunca hablé del tema con la dueña de la casa. La verdad, me daba mucha pena. Pero una tarde, mientras conversábamos en la cocina, ella me dijo algo que me dejó helado. ¿Sabe qué, muchacho? Hace muchos años perdí a un hijo aquí, justo en esa habitación donde tú duermes. Me quedé mirándola sin decir palabra, solo asentí y fingí que no me afectaba, aunque por dentro sentí un vacío indescriptible. A los pocos días hice mis maletas y me fui. Regresé a Colombia poco tiempo después y desde entonces nunca volví a ver a esa criatura, aunque debo admitir que con los años he visto otras cosas, pero esa es una historia que te contaré después. Saludos desde Guadalajara, México. Las cosas que se esconden en el cerro por las noches. Hola Pepe, me llamo Javier y soy del estado de Tabasco, de una ranchería muy pequeña donde nací y crecí junto a mi difunto abuelo. Él falleció cuando yo tenía 15 años, allá por el 2012. Mi abuelo fue un gran cazador y desde niño me enseñó todo lo que sabía: cómo rastrear, cómo esperar la presa y sobre todo, cómo respetar la naturaleza. Siempre decía que el monte tenía vida y que si no lo respetabas, él mismo te cobraba. Crecí con esa idea y desde entonces la cría se volvió parte de mí, pero nunca imaginé que una noche me enfrentaría a algo que no pertenecía a este mundo. Todo ocurrió hace algunos años. Esa tarde, un amigo y yo decidimos salir antes de que anocheciera. Queríamos aprovechar la calma del monte y trepar un árbol para esperar a la presa. El viento era ligero y el silencio total. Nos acomodamos entre las ramas con las listas, esperando cualquier movimiento entre los matorrales. Eran cerca de las 12 de la noche, cuando de pronto escuchamos un grito fuerte, seco, el lamento de un hombre que parecía venir desde lo profundo del monte. Nos miramos sin decir nada, con el corazón acelerado. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a mi compañero.
Sí, y viene de allá, me respondió. Decidimos hacer un disparo al aire, solo para espantar lo que fuera que estuviera rondando. El estampido resonó entre los árboles, pero lejos de calmar las cosas todo empeoró. El viento comenzó a soplar con fuerza, las ramas crujían como si algo pesado se moviera entre ellas y los gritos volvieron, ahora más cerca, más humanos, pero con un tono que no lo era. Decidimos bajar del árbol para ver qué estaba pasando. Encendimos nuestras linternas y alumbramos alrededor. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 60 metros de distancia, entre la maleza, se alzaba una figura espantosa. Tenía el cuerpo de un hombre, pero su cabeza era la de un marrano enorme, con los ojos amarillos brillando en la oscuridad. La piel de su torso parecía de serpiente, escamosa y gris. En lugar de pies, tenía patas de vaca que se hundían en el lodo. Se movía torcido, emitiendo un gruñido grave que no parecía de este mundo. Nos paralizamos por unos segundos, hasta que mi amigo caló el gatillo, paró y yo hice lo mismo. El monte retumbó con el eco de las detonaciones, pero esa cosa no cayó. Al contrario, se giró hacia nosotros y dio un paso hacia adelante. Fue suficiente, corrimos como nunca en la vida. No sé cómo lo logramos, pero llegamos hasta el camino que llevaba al pueblo. El aire nos faltaba, las piernas no nos respondían, y aún así seguimos corriendo hasta llegar a casa. Cuando nos vieron, estábamos pálidos, sin aliento, apenas podíamos hablar. Al día siguiente contamos lo sucedido y mi abuela, con una expresión que nunca olvidaré, dijo que habíamos corrido con suerte. Nos contó que a mi difunto abuelo le había pasado lo mismo muchos años atrás, pero que el hermano de él no sobrevivió. Murió horas después de haber visto a la misma criatura. 4 días más tarde reunimos valor y regresamos al lugar. No encontramos cuerpos ni rastros de disparos, pero el árbol donde habíamos estado tenía enormes rasguños en el tronco, como si algo lo hubiera arañado con garras de acero. Desde entonces nunca volví a ese sitio. Ahora sigo caminando, pero solo cerca de casa, porque hay cosas en el monte que no son animales y que por más que uno dispare, no mueren. Saludos a todos los cazadores. Ellos sabrán si lo que cuento es verdad o solo una historia más, pero yo sé lo que vi, y esa noche, créeme, no fue ningún sueño. Esto hará que tu esposo deje de tomar. Buenas noches, Pepe. Quiero contarte algo que me sucedió hace aproximadamente 23 años. En ese entonces, mi esposa estaba embarazada. Tenía unos 7 meses de gestación y yo era un alcohólico. Vivíamos en un ejido cerca del lugar donde trabajaba. Una noche alrededor de las 8 llegué a casa después de haber tomado. Empezamos a discutir por mi falta de responsabilidad. No era la primera vez que pasaba. Ella, cansada de mis palabras, salió de la casa rumbo a la tienda, no porque necesitara comprar algo, sino para evitar que la pelea continuara. Nuestra vivienda estaba a la orilla del ejido, en un camino poco transitado. Para llegar a la tienda había que pasar por un tramo donde se encontraba una casa abandonada, un lugar al que solían entrar vándalos y borrachos. Al verla salir, decidí seguirla para asegurarme de que no le pasara nada. Cuando llegué a la tienda, me di cuenta de que no estaba ahí. Esperé unos minutos, pero no llegó, así que pensé que quizá había caminado hacia la casa de su madre, que quedaba a unos 30 minutos a pie. Tomé mi bicicleta y comencé a seguir ese rumbo. Pedaleé hasta llegar a la casa de mi suegra. Todo estaba en silencio. Me asomé desde la calle y noté que no había luz, ni ruido, ni señales de que alguien estuviera despierto. Concluí que mi esposa no estaba ahí, así que di la vuelta para regresar a casa. Fue entonces en el camino de regreso cuando la vi. A lo lejos, sobre una antigua central de piedra, alcancé a distinguir su silueta. Era ella, caminaba despacio, cargando 2 bolsas, exactamente como cuando iba al mercado. No quise alcanzarla, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, así que me desvié hacia una tienda cerca de una cantera donde solía embriagarme. Curiosamente, esa noche ya no quería tomar, pero al llegar el hábito me venció. Pedí una cerveza y salí a la calle mientras la bebía. Entonces la volví a ver. Mi esposa venía caminando hacia mí por el mismo camino oscuro. Su rostro estaba tranquilo e inexpresivo. Llevaba las mismas 2 bolsas en las manos. Me desconcerté. Si ella venía hacia mí, ¿a dónde había ido realmente?
Dejé la botella, tomé mi bicicleta y me alejé lo más rápido que pude. A los pocos minutos, mientras pedaleaba con fuerza, escuché pasos detrás de mí. No quise voltear, pero el ruido se acercaba cada vez más. Cuando finalmente lo hice, no podía creer lo que veía. Ella venía detrás de mí, mi esposa embarazada, caminaba con las mismas 2 bolsas, avanzando casi al mismo ritmo que mi bicicleta. Era imposible, no había forma de que alguien en su estado pudiera moverse tan rápido. El miedo me paralizó, no gritaba, no corría, solo me miraba. En ese momento me llamó por mi nombre, con la misma voz de siempre, pero sin expresión alguna. Acércate, me dijo. No respondí, solo pedaleé con todas mis fuerzas, tomando un atajo entre el monte para llegar más rápido a casa. Fueron tal vez 7 minutos de puro terror. Al llegar, abrí la puerta con desesperación. La luz del cuarto estaba encendida, y ahí estaba ella, mi esposa, dormida en ropa de cama. Me quedé mudo, la desperté para contarle lo ocurrido, y su respuesta me heló el alma. Solo fui a la tienda a comprar leche, me dijo. Tomé el mismo camino de siempre y regresé directo a casa. Esa noche no pude decir más. Me acosté junto con ella sin quitarme la ropa ni los zapatos, no porque tuviera sueño, sino porque el miedo me tenía paralizado. Desde entonces, tanto a ella como a mí nos han pasado cosas similares, cosas que no tienen explicación, pero ninguna tan clara ni tan real como aquella noche en que vi a mi esposa caminando detrás de mí, cuando supuestamente ya dormía en casa. La noche que vi a la Llorona. Hola Pepe, quiero contarte mi experiencia al ver cara a cara a la Llorona. Esto sucedió hace aproximadamente un año. Aquella noche me disponía a regresar a casa después de haber pasado un rato en casa de mi tía. Yo solía ir allá casi todos los días, principalmente para usar su red de internet, ya que en ese tiempo no acostumbraba a ponerle saldo a mi celular. Me gustaba quedarme en su corredor sentado, viendo pasar las horas. Había algo en la tranquilidad de la noche que me resultaba muy agradable. Nunca sentí miedo porque nunca me había pasado nada raro. Por lo general, llegaba a su casa alrededor de las 9 de la noche y me regresaba entre las 12 y la 1 de la madrugada. Vivíamos cerca, así que el camino era corto y no había motivo para preocuparse. Esa noche todo parecía igual hasta que algo cambió. Apenas llegué, sentí una especie de inquietud, un presentimiento extraño, como si algo me observara desde lejos. Aún así, no le di importancia. Alrededor de las 11:58 de la noche decidí regresar, más temprano de lo habitual. Apagué el celular, me despedí de mi tía y emprendí el camino a casa. Mientras caminaba, noté que los perros del vecindario comenzaron a ponerse inquietos. Primero ladraban con fuerza, luego empezaron a aullar todos al mismo tiempo, como si algo invisible los asustara. El ambiente se volvió pesado, silencioso, hasta que un grito desgarrador rompió la calma. Era el grito de una mujer, un lamento largo lleno de dolor que venía desde algún punto del camino, tan fuerte que sentí que retumbaba en el aire. Me quedé paralizado por unos segundos. Intenté convencerme de que era alguien pidiendo ayuda, pero algo en ese sonido no era humano. Era un grito que parecía venir de todas partes, como si el viento lo trajera desde el más allá. Aún así, seguí caminando. Cuando llegué a la calle principal levanté la vista y lo que vi me dejó completamente inmóvil. A unas cuantas casas más arriba había una mujer. Llevaba puesto un vestido blanco como de novia, aunque estaba sucio y desgarrado. En su cabeza traía un velo que le cubría el rostro y estaba descalza. Pero lo más aterrador era que no tocaba el suelo. Flotaba a unos metros del pavimento, moviéndose lentamente, como si el aire la sostuviera. La miré sin poder reaccionar. Ella estaba ahí, quieta, observándome fijamente. El poste de luz más cercano no funcionaba, así que la oscuridad la envolvía casi por completo. Solo la luna iluminaba su silueta, dejando ver el movimiento ligero de su vestido, como si se meciera con el viento. Mi cuerpo no respondía, no sabía si correr o gritar. Instintivamente bajé la mirada y empecé a caminar más rápido con el corazón desbocado. No me atreví a voltear, solo avanzaba tratando de convencerme de que no había visto lo que creía. Cuando por fin me sentí lejos, no pude resistir la curiosidad y giré la cabeza.
El camino estaba vacío, aquella mujer ya no estaba. Llegué a casa temblando y desperté a mi madre para contarle lo que había visto. Me escuchó con atención y con una expresión seria me dijo: «Mijo, lo que viste fue a la Llorona». Esa fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Desde aquella noche ya no vuelvo solo por ese camino, porque estoy seguro de que lo que vi no pertenecía a este mundo. Tengo un don y sé cuándo habrá un difunto. Hola Pepe, me llamo Olga, soy de la Ciudad de México y quiero decirte que me encanta cómo lees los relatos. Te mando un gran saludo. Desde siempre he tenido una sensibilidad extraña, algo que muchos no comprenden. Puedo sentir cuando alguien está a punto de... Y aunque suene increíble, nunca me he equivocado. Esta es una de tantas historias que me han pasado. Una noche tuve un sueño que jamás olvidaré. Soñé con mi madrina, la vi claramente, vestida con un suéter blanco y un pantalón. Estábamos sentadas en la mesa de su casa, como en los viejos tiempos, conversando tranquilamente. De pronto me miró fijamente y con una expresión muy seria me dijo: «Yo ya me morí». La miré confundida y le respondí casi regañándola: «Ay, Angelita, no digas eso». Pero ella no apartó su mirada. Señalándome con el dedo, repitió con una voz firme y segura: «Sí, ya morí, y ustedes se tienen que hacer a la idea. Ustedes éramos su hija y yo, pues vivíamos las tres juntas». En ese momento, una sensación helada recorrió todo mi cuerpo. Fue como si me vaciaran una cubeta de agua fría encima. Desperté agitada, con el corazón acelerado. Al amanecer, le conté el sueño a su hija. «Soñé con tu mamá», le dije. «Estaba vestida de blanco y negro y me dijo que ya había muerto». Ella me miró con incomodidad y me contestó: «Ay, Olga, me das miedo con tus sueños». Pasaron unos 8 días y de pronto mi madrina enfermó de COVID. La enfermedad avanzó muy rápido. Yo aproximadamente 12 días después, yo también me contagié y caí en cama. Estuve tan mal que pensé que no la contaría. No pude despedirme de ella ni ayudar en nada. Su hija tuvo que encargarse de todo sola. 3 días después de su entierro volví a soñar con ella, pero esta vez fue diferente. La vi entrar a mi habitación mientras dormía. Venía vestida igual que la primera vez, suéter blanco, pantalón negro y la misma tranquilidad. La observé acercarse lentamente a mi cama, sonreía, se inclinó hacia mí y con dulzura que aún puedo sentir, me dio un beso en la mejilla. En ese instante desperté y lo que vi me dejó sin aliento. Ella estaba ahí de espaldas. Su silueta se desvanecía lentamente en una de las esquinas de mi recámara, como si la oscuridad la absorbiera por completo. Me quedé quieta sin poder moverme, viendo cómo desaparecía ante mis ojos. Supe entonces que había venido a despedirse de mí y a recordarme que mi don, por más doloroso que sea, nunca se equivoca. Esto fue lo que hice y mi abuelo se curó de cáncer. Hola Pepe, saludos a ti y a todos tus oyentes. Quiero compartir una historia que me marcó profundamente mi vida y la de mi familia. Ocurrió en agosto del 2009 en Colombia. Desde los años 90, en mi familia siempre ha existido una devoción muy grande hacia el doctor José Gregorio Hernández, aquel médico venezolano que pronto será canonizado por la Iglesia Católica. Mis abuelos solían contarme que cuando nací sufrí una neumonía tan grave que los médicos no tenían esperanza. Estuve internado varios días en estado crítico y mientras mi vida pendía de un hilo, mis abuelos rezaban día y noche al doctor José Gregorio, implorando un milagro. Una madrugada ocurrió algo que mi abuela jamás olvidó. Mientras rezaba a los pies de mi cama, vio entrar en la habitación a un hombre alto, vestido con un traje oscuro y con las manos cruzadas detrás de la espalda. No hizo ruido alguno, su presencia era tan impotente como serena. Mi abuela dice que se quedó inmóvil al verlo acercarse. El hombre pasó su mano por encima de mi cabeza, como si me bendijera o revisara mi cuerpo con una calma sobrenatural. Luego, sin decir palabra, se dio media vuelta y salió por el pasillo, perdiéndose entre las sombras del hospital. A la mañana siguiente, los médicos no podían explicarlo. Mis pulmones estaban limpios y la neumonía había desaparecido por completo. A los pocos días me dieron de alta. Para mi abuela no había duda alguna. El doctor José Gregorio Hernández había estado ahí.
Pasaron los años y aquel suceso se volvió una historia familiar que escuchaba con asombro. Pero en el 2009, ya siendo adolescente, sentí la necesidad de entender qué había detrás de todo eso. Empecé a leer sobre el doctor, sobre su vida y su obra, y sin darme cuenta, mi fe hacia él se fortaleció de una forma muy profunda. Todas las noches le oraba con devoción, pidiéndole guía espiritual. Poco tiempo después, comencé a tener sueños con él, sueños vívidos, tan reales que despertaba sudando, con el corazón acelerado. En esos sueños, el doctor José Gregorio se me aparecía con su traje, el mismo que me describió mi abuela. Me hablaba con voz pausada y firme y me indicaba que fuera con ciertas personas para advertirles sobre enfermedades que padecían. Al principio dudaba, pero cuando lo hacía al verificar, descubríamos que tenía razón. Uno de esos sueños fue diferente, fue el más claro y aterrador de todos. En el sueño, el doctor me miró directamente y me dijo: busca alcohol, un vaso y un poco de algodón. La siguiente noche regresaré, voy a operar a tu abuelo. Desperté con esas palabras grabadas en la mente. Mi abuelo en ese tiempo padecía cáncer de pulmón y los médicos ya no daban esperanzas. Aún así, decidimos seguir las instrucciones. Esa noche preparamos todo, el vaso, el alcohol y el algodón, colocándolos sobre una pequeña mesa junto a la cama de mi abuelo. Cuando el reloj marcó la medianoche, el ambiente en casa cambió. El aire se volvió frío, pesado, y el silencio era tan profundo que hasta el tic-tac del reloj sonaba lejano. Mi abuela y yo rezábamos en voz baja con las manos entrelazadas, cuando de pronto sentimos una presencia. Un aroma a medicina, a hospital, llenó toda la habitación. Nadie habló, pero supimos que él estaba ahí. Mi abuelo se agitó un poco en la cama, como si alguien le tocara el pecho. Nadie más lo vio, pero todos lo sentimos. La operación había comenzado. A la mañana siguiente, mi abuelo despertó sereno, respirando con facilidad. Semanas después, tras varios exámenes, los médicos no daban crédito. El cáncer había desaparecido por completo. No había rastro alguno de su enfermedad. Han pasado muchos años desde entonces. Ya no sueño con el doctor José Gregorio como antes, pero en ocasiones cuando estoy solo, siento su presencia detrás de mí, como si aún velara por nosotros. Esa experiencia cambió mi vida para siempre, porque después de lo que viví, sé con certeza que hay milagros que no vienen del cielo, sino de quienes alguna vez caminaron entre nosotros. La abuela de mi esposo reencarnó en mi hija. Hola Pepe, soy de un rancho de San Luis Potosí y quiero contarte algo que me pasó, algo que hasta hoy me resulta imposible de olvidar. Me casé en diciembre del 2020 y después de la boda mi esposo me llevó a vivir con sus padres. Era un terreno grande, tanto que también vivían ahí los padres de mi suegro. Pero cuando llegué, doña Aurelia, la abuelita de mi esposo, ya tenía varios años de haber fallecido. Nuestra habitación estaba en el segundo piso y para ir al baño tenía que pasar por las dos casas, incluso por el corredor que daba a donde había vivido la abuela. Y ahí fue donde todo comenzó. A los pocos días de casada, una noche le pedí a mi esposo que me acompañara al baño. Él accedió, bajó conmigo, pero al llegar me dejó sola y se regresó a la habitación. Mientras subía las escaleras de regreso, escuché claramente el rechinar de una puerta y el sonido de un pie arrastrándose por el suelo, como si alguien caminara con dificultad. Pensé que era mi esposo, que había bajado otra vez, así que no le di importancia. Pero al llegar al cuarto, lo encontré profundamente dormido. No quise despertarlo ni contarle nada. A la mañana siguiente, tomando café con mis suegros, les platiqué lo ocurrido. Mi suegra se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: ay, mija, seguro era doña Aurelia. Ella tenía un pie malito y lo arrastraba al caminar. Tal vez solo quería conocerte. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Pasó el tiempo y exactamente un mes antes del cumpleaños de doña Aurelia tuve un sueño muy extraño. En él veía a mi suegra y a la abuelita barriendo el corral de las vacas. Yo me asomaba desde la ventana porque un pájaro negro me había dejado caer un muñeco mientras yo estaba acostada. Al día siguiente le conté todo a mi suegra, incluso le describí cómo era físicamente. Ella se sorprendió mucho porque yo nunca había visto una foto de la abuela.
Me dijo que probablemente la señora quería luz y me pidió que le encendiera una veladora. Lo hice y desde entonces la veía en mis sueños con frecuencia. Durante 3 años se me aparecía de distintas formas, a veces callada, a veces sonriendo, pero siempre con la misma mirada fija. Un día platicando con una hija de ella, hermana de mi suegro, le conté todo y me dijo algo que me dejó pensando. ¿Sabes qué, mija? Mi madre siempre decía que sus nietos debían casarse con alguien que se les pareciera, de piel blanca y ojos de color. Tú eres la primera así en la familia. Aquellas palabras se me quedaron grabadas, y aunque me gusta pensar que la abuela me protegía, no podía evitar sentir miedo. El 15 de mayo del 2023, a pocas horas del cumpleaños de doña Aurelia, me encontraba sola en la casa, hablando por videollamada con mi esposo, cuando vi algo que me dejó paralizada. La chapa de la puerta comenzó a moverse sola, girando de lado a lado como si alguien tratara de abrirla desde afuera. Escuché el metal tronando una y otra vez. No se veía sombra ni movimiento debajo de la puerta. Mi esposo, al notar mi pánico, le llamó a mi suegra para que fuera por mí. Ella llegó rápido y confirmó que no había nadie. Esa noche dormí con ella, porque tanto mi esposo como mi suegro estaban trabajando en Texas. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, caímos en cuenta de algo. Faltaba exactamente un mes para el cumpleaños de doña Aurelia. Llegó el 16 de junio y ese día fui a la misa que mandé hacer en su nombre. Antes de salir de casa, le encendí una veladora y le canté las mañanitas. Mientras la flama danzaba, le hablé en voz baja diciendo: Doña Aurelia, si no me quieres para tu nieto, házmelo saber y yo me iré. Desde entonces no volví ni a verla ni a soñarla. Han pasado 2 años y hoy tengo a una hija a punto de cumplir un año. Se llama Evelyn Aurelia. Es blanca, de ojos de color, igual que nosotras. Y también la primera nieta así en la familia. Pero aún hay algo más que debo contarte. En mayo del 2024 yo tenía 4 meses de embarazo. 5 días antes había sabido que esperaba una niña. El 10 de mayo, alrededor de las 3 de la madrugada, sentí un seco en el vientre, tan fuerte que me despertó de inmediato. Fue como si alguien me hubiera lanzado un costal al abdomen. Me levanté asustada, pregunté quién estaba ahí, pero no obtuve respuesta. Minutos después, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormida. Por la mañana le conté a mi esposo y a mi mamá lo que había ocurrido. Me aseguré de que el bebé estuviera bien, escuché los latidos y sentí sus movimientos, así que me tranquilicé. Una hora más tarde, mientras revisaba mis redes sociales, vi la publicación. Había fallecido don José, el esposo de doña Aurelia. La hora de su muerte, 2:30 de la madrugada. Al contarlo, mi suegro confirmó que fue exacto ese momento. Desde entonces no he podido dejar de pensar en aquello. A veces me pregunto si esa noche su alma no habría pasado por mí para quedarse en mi pequeña. Atraparon a 2 duendes y esto fue lo que les hicieron en Veracruz. Buenos días, Pepe. Te mando un abrazo enorme y un saludo desde Veracruz. En esta ocasión quiero contarte un relato de mi abuelita paterna de nombre Josefina. Una historia que ella vivió en su infancia y que hasta hoy se recuerda en nuestro pueblo. Hace muchos años en esta misma región vivía una muchacha recién casada llamada Cristina. Era prima de mi abuela. Con toda la ilusión de formar un hogar, se fue a vivir con su marido a un rancho cercano, donde él había sido nombrado capataz. El lugar era solitario, rodeado de monte y silencio. Al principio todo parecía normal, pero pronto empezaron a pasar cosas extrañas. Cristina contaba que a veces mientras dormía sentía como si alguien se sentara sobre su pecho. No podía moverse, no podía hablar, solo escuchaba el murmullo del viento y un leve zumbido en los oídos. Decía que eran sueños pesados, aunque en el fondo sabía que no era ningún sueño. Lo más inquietante comenzó meses después. Todas las mañanas amanecía con una pequeña trenza en el cabello, una trenza perfectamente hecha que ella no recordaba haberse hecho nunca. Al principio pensó que era casualidad, pero las trenzas seguían apareciendo, cada vez más ajustadas, cada vez más finas. Poco tiempo después descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó de alegría a toda la familia. Ella y su marido estaban felices, pero las trenzas no desaparecieron.
A veces amanecían con 2, incluso con 3. Cada vez que intentaba deshacerlas, sentía un dolor punzante en la cabeza, como si algo invisible tirara de su cabello con fuerza. Al pasar de los meses, dio a luz a una niña hermosa. Su esposo y sus familiares no cabían de felicidad. Todo parecía volver a la normalidad, hasta que una tarde, mientras Cristina lavaba ropa y trastes en el patio, su vida cambió para siempre. Cuando regresó a la habitación, la cuna estaba vacía, la niña había desaparecido. Gritó desesperada, buscó por todos lados, llamó a su marido y a los vecinos. Registraron cada rincón, cada zanja, cada matorral del rancho, pero nunca la encontraron. La criatura se había desvanecido sin dejar rastro. Con el tiempo, la desesperación se convirtió en culpa. Su esposo la culpaba por haber descuidado a la niña. Las discusiones fueron destruyendo el matrimonio hasta que finalmente se separaron. Ella regresó a vivir con sus papás, rota por dentro. Pasaron los años y cuando parecía que su vida volvía a tomar rumbo, Cristina volvió a enamorarse. Se casó de nuevo y se mudó con su segundo marido. Todo marchaba bien hasta que comenzó a sentirse diferente. Estaba embarazada otra vez. Su suegra, una mujer de edad avanzada, notó su preocupación y le preguntó que qué le pasaba. Cristina, entre lágrimas, le contó todo: las trenzas, los sueños, la desaparición de su primer hija. La anciana la miró con seriedad y le dijo: Mija, lo que te está pasando no es normal. Los chaneques te marcaron. Ellos creen que eres suya y van a intentar llevarse a esta criatura también. Asustada, Cristina le preguntó qué podía hacer. Su suegra le respondió: Aún hay tiempo, vamos a ponerles una trampa, pero prométeme algo: en la noche cuando esté ahí contigo, no te levantes ni voltees por nada del mundo, pase lo que pase. Luego le pidió 3 cosas más: una baraja nueva, una copa de anís y un sombrero. Esa noche colocaron las cosas en un rincón del cuarto. La suegra se sentó a vigilar en silencio, con una varilla bendita, una vara de mata de anís, entre las manos. Cerca de la medianoche, algo comenzó a moverse en la penumbra. Cristina, recostada en la cama, escuchó risas agudas como de niños. Su suegra, sin moverse, observó a 2 seres pequeños deformes, con sombreros puntiagudos y la piel del color del barro, que peleaban por la copa de anís y la baraja. Eran los chaneques. En ese momento, la anciana gritó: ¡Ahora, hija, ahora! Cristina se levantó de un salto y ambas comenzaron a golpear a las criaturas con la vara bendita. Los chaneques chillaban girando en el aire, lanzando chillidos que parecían de animales. «Déjenme en paz, no me van a quitar a mi hijo», gritaba Cristina, mientras los azotaba una y otra vez. Finalmente, los seres escaparon entre las sombras, perdiéndose en el monte. Esa noche, el silencio volvió al rancho. Después de eso, las trenzas nunca volvieron a aparecer. Cristina pudo tener más hijos y vivir en paz, pero jamás superó el dolor de haber perdido a su primera niña. Hasta sus últimos días se preguntó qué fue lo que realmente pasó con ella, si en algún rincón del monte los chaneques aún la cuidaban como si fuera suya. La mujer que asesinaron en Matamoros. Era septiembre u octubre del año 2001. En ese entonces trabajaba en una empresa de transportes de pasajeros en la ciudad de Heroica, Matamoros, Tamaulipas. Tenía el turno vespertino de 2 de la tarde a 10 de la noche. Como todavía no contaba con vehículo propio y vivía en el fraccionamiento Lomas de San Juan, una zona recién construida a las afueras de la ciudad, el transporte público ya no llegaba hasta allá a esas horas. Por eso, algunos compañeros de la empresa me daban raite hasta la avenida Marte Gómez, y desde ahí tenía que caminar unos 2,5 kilómetros para llegar a casa. Una noche, cerca de las 11:30, ya casi llegando a la entrada del fraccionamiento, escuché unos gritos desgarradores. Sonaban como si alguien estuviera siendo golpeado. Provenían de la zona donde se encontraba la Cruz Roja y una escuela para niños especiales, a unos 300 metros de donde yo caminaba. El sonido me erizó la piel, pero seguía avanzando. A lo lejos distinguí una silueta que venía en dirección contraria. Nos encontramos justo frente al terreno de la Cruz Roja. Cuando estuve lo bastante cerca, le hablé diciendo: «Hola, buenas noches, ¿le pasa algo? ¿Puedo ayudarle?». No respondió, no pronunció palabra alguna,
Pasó junto a mí, tan cerca que pude sentir el aire helado que dejó su paso. Pensé que quizá no quería hablar y continué mi camino, pero algo me hizo detenerme. Una voz interna me decía que regresara, que no era normal verla caminar sola a esas horas. Me di la vuelta y ya no estaba, no había nada. El sitio estaba bien iluminado, sin árboles ni muros cercanos donde pudiera esconderse. Aquella figura había desaparecido por completo. Me quedé observando el camino unos minutos más, sin entender lo que acababa de pasar. Al final, seguí hacia mi casa con un nudo en el estómago. Al llegar, mi esposa me recibió y mientras cenábamos le conté lo sucedido. Ella me miró seria y dijo algo que me dejó helado. ¿Sabes, flaco? Tal vez no era alguien vivo. En ese instante, como si mi mente rebobinara los hechos, comprendí lo que realmente había visto. Aquella mujer no caminaba, flotaba. Recordé su aspecto con total claridad. Tenía el cabello largo, rizado, cubierto de polvo, que le tapaba el rostro por completo. Vestía un overol parecido a el que usaba el cantante Chicoche, una blusa de franela a cuadros rojos y blancos y estaba descalza. Pasó el tiempo y finalmente pude comprar un coche. Una noche debía recoger a mi esposa que también trabajaba en el turno vespertino y salía a las 11 de la noche. Al entrar al fraccionamiento, la vimos otra vez, la misma mujer en el mismo sitio. Mi esposa, sin recordar lo que yo había vivido antes, me dijo: «Mira, flaquito, vamos a ayudarla. Parece que la corrieron de su casa. Ándale, dale un raite, no la dejes sola». Aceleré y di la vuelta para alcanzarla, pero cuando llegamos al lugar exacto donde la habíamos visto, ya no estaba. Desconcertada, mi esposa preguntó: «¿Y ahora? ¿Para dónde se fue la muchacha?». Recorrimos varias calles buscándola, incluso llegamos casi hasta la Avenida del Niño, pero no había rastro alguno de ella. En ese momento recordé con un escalofrío aquel primer encuentro, casi exactamente un año antes. El misterio permaneció hasta que tiempo después, una compañera de trabajo de mi esposa, que también vivía en el fraccionamiento, le contó que ella también había visto a la muchacha. Según los rumores entre vecinos, aquella mujer había sido asesinada en ese mismo lugar, cuando aún eran terrenos ejidales, y ahí mismo abandonaron su cuerpo. Desde entonces supe que lo que vi no fue una ilusión ni una coincidencia. Era el espíritu de alguien que no pudo irse, atrapado en ese pedazo de tierra, repitiendo su tragedia una y otra vez, tal vez cada año en la misma fecha, esperando que alguien la vea o que por fin alguien la ayude. Hice esta oración y encontré a mi familiar desaparecido. Hace 7 años, cuando tenía apenas 17, viví una de las experiencias más intensas y milagrosas de mi vida. Mi hermano mayor había emigrado a los Estados Unidos. Se cruzó un fin de semana y desde entonces no supimos nada de él. Los días pasaban lentos, cargados de angustia y silencio. No sabíamos si estaba bien, si lo habían detenido o si siquiera seguía con vida. El lunes por la mañana, desesperada por tener alguna noticia, busqué por internet el número de la casa del migrante. Cuando logré comunicarme, una voz me dijo que tal vez ya lo habían sacado, porque los domingos solían liberar a las personas. Llamé también a las centrales de autobuses, esperando que alguien supiera algo, pero nadie me dio información. Cada llamada terminaba igual, con un «no sabemos» o con un tono de silencio que me destrozaba el alma. Le conté todo a mi mamá. Ella, tratando de mantenerse fuerte, solo me dijo: «Si salió ayer, debe estar por llegar». Y sin pensarlo, se fue con mi cuñada al crucero de Rayón para ver si lo encontraban. Yo me quedé en casa esperando y rezando. No sabía qué más hacer. En medio de esa desesperación, me arrodillé frente a la imagen grande de San Judas Tadeo que tenemos en la sala. Recuerdo perfectamente ese momento. Mis manos temblaban, las lágrimas me caían una tras otra sobre el piso. Yo no sabía orar, pero él escuchó mi corazón. Entre sollozos le pedía una sola cosa: «Hazme saber de mi hermano, San Judas, que llegue con bien, solo eso te pido». El silencio de la casa era tan profundo que podía oír mi respiración entrecortada, y entonces el teléfono sonó. Me quedé inmóvil unos segundos, sentí que algo me decía el nombre de mi hermano, como si mi corazón lo pronunciara antes de contestar. Tomé el auricular y dije: «¿Eres tú?». Del otro lado escuché su voz. Era él, estaba en Cárdenas y me dijo que ya iba rumbo a Rayón, que lo fueran a recoger. No supe si llorar o gritar de alegría.
Lo primero que hice fue marcarle a mi mamá para avisarle. Le dije que corriera al crucero, que mi hermano ya venía en camino. Minutos después, cuando por fin llegaron a la casa con él, lo abracé tan fuerte que no podía soltarlo. Seguía temblando con el corazón acelerado, agradecida por tenerlo otra vez frente a mí. Entonces, sin decir palabra, me metí a la sala y me arrodillé otra vez ante San Judas Tadeo. Esta vez no para pedirle, sino para agradecerle por ese gran favor, por devolvernos la paz y por haber escuchado mis súplicas. Desde aquel día, cada vez que paso frente a su imagen, recuerdo esa tarde en la que su milagro sucedió y comprendí que no hacen falta las palabras cuando el corazón reza de verdad. El día que San Judas Tadeo me devolvió la vida, quiero contar lo agradecida que estoy con San Judas Tadeo, porque gracias a él sigo viva. Todo ocurrió en el año 2021, cuando la pandemia estaba en su punto más alto. Los hospitales estaban llenos, los médicos agotados y la esperanza se sentía cada vez más lejana. Yo estaba enferma, muy enferma. Los doctores me decían que ya no había mucho por hacer. Mis pulmones estaban dañados, que la única opción que me ofrecían era intubarme. Recuerdo el momento exacto en que me lo dijeron. Sentí como si el mundo se desmoronara frente a mí. Poco después, mi cuerpo no resistió más. Caí en plena calle y de inmediato me llevaron al hospital. Ahí, los médicos intentaron estabilizarme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Yo los escuchaba a lo lejos, como si sus voces vinieran desde otro lugar, como si estuvieran detrás de una pared invisible. Y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Me vi en una habitación blanca, tranquila, sin dolor. Frente a mí estaba mi papá, quien había fallecido 3 años antes. Se veía como siempre, con su ropa sencilla, su mirada firme, esa calma que siempre transmitía. Nos sentamos a platicar como si el tiempo no existiera. Le dije que me sentía cansada, que ya no podía más, que tal vez era hora de irme con él. Pero él me miró y me dijo con voz serena: "No, hija, tú no puedes quedarte aquí. Todavía tienes cosas por hacer. Tus hijos te necesitan, tu familia te necesita. Levántate de esa cama y vete de aquí". Sentí una fuerza recorrerme el cuerpo, como si su voz me empujara de regreso a la vida, y entonces reaccioné. Los médicos no entendían lo que pasaba. Minutos antes no respondía a ningún estímulo y de pronto abrí los ojos respirando con normalidad. A las pocas horas pedí el alta voluntaria y regresé a casa. Esa misma noche, al entrar a mi habitación, vi mi pequeño altar. Ahí estaba él, San Judas Tadeo, mirándome con esa expresión de misericordia que siempre tiene. Me arrodillé frente a su imagen y recé con todo mi corazón: "San Judas, sálvame, ayúdame a levantarme de esta cama. No me dejes caer, porque mis hijos aún son pequeños y me necesitan. Mi esposo, mi madre, mi hermana, todos me necesitan". No fue de un día para otro, pero empecé a mejorar. Cada amanecer respiraba un poco mejor, cada noche dormía con menos dolor. Un día, sin darme cuenta, ya podía caminar, hablar y reír otra vez. Pensé que aquel milagro había sido único, pero no fue el último. Meses después ocurrió algo más. Mi esposo y yo viajábamos en coche cuando un autobús tipo ADO se cruzó en nuestro camino. El golpe fue brutal. En el instante del impacto solo alcancé a gritar: "¡San Judas, sálvanos!". Todo se volvió confuso, el sonido del metal retorcido, los vidrios estallando, los gritos. Pero cuando el auto se detuvo, abrí los ojos y estábamos vivos. Golpeados, sí, pero vivos. La gente que llegó al lugar no podía creerlo. Nos decían que viendo cómo había quedado el coche, era imposible que hubiéramos sobrevivido. Pero yo sabía la razón. San Judas Tadeo nos había protegido una vez más. Hoy, cada vez que paso frente a su altar, me detengo a agradecerle por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Porque si sigo aquí, respirando, caminando y contando mi historia, es gracias a él y a Dios, que nunca me soltaron la mano, ni siquiera cuando yo ya no podía sostener la mía. Estoy por encontrar un tesoro en una cueva de Querétaro. Hola Pepe, ¿qué tal? Quiero contarte una historia real que ocurrió hace aproximadamente un año. Mis padres tienen un rancho en el estado de Querétaro y en una parte del terreno hay una barranca profunda. Entre la maleza y las rocas se abre una cueva. Desde niño escuché historias sobre ese lugar. Mi padre me contaba que dentro de la cueva había dinero o tal vez oro escondido. Una de mis tías aseguraba haber visto una lumbre saliendo de la cueva a las 3 de la mañana.
Dijo que una noche escuchó ruidos, salió a mirar y vio una luz intensa que iluminaba la barranca, como si algo ardiera en su interior. Otra tía contaba algo peor, que a veces se escuchaban gritos de una persona pidiendo ayuda, como si la estuvieran buscando, pero cuando regresaban con más gente para verificar, ya no había nadie. Una vez durante una fiesta familiar en el rancho, una prima que ya conocía las historias del supuesto tesoro decidió quedarse despierta toda la noche por si pasaba algo. Decía que si la suerte la acompañaba, iría a la cueva para ver si podía encontrar el dinero, pero no ocurrió nada. La madrugada transcurrió en silencio absoluto. Tiempo después, mi padre me contó que mi abuelo también sabía del dinero oculto, pero nunca intentó sacarlo porque no lo necesitaba. Aún así, cada vez que íbamos al rancho, algo extraño pasaba. Mi padre no podía quedarse más de 3 días porque siempre se enfermaba. Decía que en sus sueños alguien le hablaba, revelando el lugar exacto donde estaba enterrado el tesoro. Pasó el tiempo. En diciembre del 2024 fui con un primo a pasar unos días por allá. Una noche nos quedamos tomando hasta tarde, platicando frente a la barranca. Eran cerca de las 3 de la mañana, cuando de pronto la cueva se iluminó ligeramente, como si la luna reflejara algo metálico dentro de ella. Entre las sombras distinguí una figura. Al principio pensé que eran los efectos de la... Pero mi primo también lo vio. Era un hombre. Llevaba un sombrero grande, unas botas oscuras y un gabán largo que se movía con el viento, aunque en ese momento no soplaba ni una brisa. Estaba de pie frente a la cueva observándonos en completo silencio. No caminaba, pero su presencia imponía, como si llenara todo el lugar. Parecía sostener una botella de tequila en su mano. ¿Lo ves?, le dije a mi primo. Sí, sí, ahí está, contestó con la voz temblorosa. Pero no te le acerques, primo. No pude resistirlo. Sentí una especie de atracción, una fuerza que me obligaba a ir hacia él. Di un par de pasos y justo cuando estaba por llamarlo, escuché mi nombre a mis espaldas, gritando con una voz que no reconocí. Me giré de inmediato, no había nadie, y al volver la vista hacia la cueva, el charro ya no estaba. Solo quedaba el eco de los grillos y un silencio que parecía pesar más que el aire mismo. Desde esa noche no volví a verlo, pero algo dentro de mí me dice que ese hombre no era un simple espíritu. Mi padre dice que puede ser el guardián del tesoro, una presencia que protege lo que hay oculto ahí desde hace generaciones. En los próximos meses planeo regresar y escarbar donde mi papá dice que está el dinero. Si pasa algo extraño, te lo contaré para que lo subas. Gracias por tu tiempo y por escuchar mi historia. Mi perrita me protegió del diablo y dio su vida por mí en Oaxaca. Hola Pepe, te escribo desde Estados Unidos. Aunque soy originario de un pequeño pueblo a las orillas de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, lo que voy a contarte sucedió hace muchos años, durante los rezos de los 9 días por un familiar fallecido. Aquella noche, como de costumbre, varios amigos y yo habíamos estado tomando unas copas. Todo transcurrió con normalidad, el rezo, las oraciones, la cena con los familiares. Poco a poco, la gente comenzó a despedirse, dejando el ambiente en calma. Yo me quedé un rato más con algunos tíos, primos y amigos cercanos. Reímos, recordamos viejos tiempos, y cuando el cansancio me venció, decidí regresar a casa. Recuerdo vagamente cómo caminaba tambaleándome por las calles del pueblo. Todo parecía tranquilo hasta que llegué a una zona donde no había alumbrado eléctrico. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos. Fue entonces cuando escuché a alguien detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez algún bicho más regresando a su casa, pero los pasos se oían cada vez más cerca. Giré lentamente y entre la oscuridad logré distinguir una silueta. Era un hombre. Llevaba puesta una gabardina larga hasta los pies y un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver su rostro. Pero lo más perturbador eran sus ojos, dos destellos rojos intensos, como brasas encendidas que parecían flotar en la penumbra. Me quedé inmóvil tratando de entender qué era lo que estaba viendo. En mi estado de... La confusión se mezcló con el miedo. Le grité, le lancé groserías, le dije que no iba a llevarme con él. Aquel ser no se movió, solo me observaba como si esperara algo. De pronto, mi perra Rottweiler apareció corriendo desde la nada. Era mi compañera fiel, una hembra fuerte y valiente. Se plantó frente a mí y comenzó a ladrarle a esa figura con furia, enseñándole los dientes.
Su reacción fue lo que me devolvió la lucidez. Yo aproveché para dar la vuelta y seguir mi camino, sin atreverme a mirar atrás. Llegué a casa y me acosté sin decir palabra. Pensé que todo había sido una alucinación producto de la... Pero en los días siguientes algo empezó a andar mal. Mi perrita comenzó a comportarse de manera extraña. Dejó de comer, gruñía a todos y se apartaba en los rincones como si temiera algo invisible. Luego, una noche, notamos que sus ojos se habían vuelto de un color verde fluorescente, algo antinatural. Mi familia, asustada, decidió bendecirla y rociarla con agua bendita. Después de unos días pareció recuperarse, volvió a comer y su mirada se tornó normal. Pensamos que todo había terminado, pero 2 semanas después, sin razón aparente. Nunca supimos qué le pasó realmente, pero yo estoy convencido de que ella dio su alma por protegerme. Desde aquel día jamás volví a tener otra experiencia similar, y aunque ya pasaron muchos años, aún puedo recordar con claridad esos ojos rojos mirándome desde la oscuridad y el eco de los ladridos que quizá me salvaron la vida. Esta experiencia hizo que mi tío dejara de tomar. Hola Pepe, buenas noches. Quiero contarte una historia verídica que ocurrió en la localidad de Ramón Caracas Lara, perteneciente al municipio de Tihuatlán, Veracruz. Esta experiencia le sucedió a mi tío Cruz hace ya muchos años. Todo transcurría normal como cualquier otro día. Mi tío era conocido por todos como parte del llamado Escuadrón de la Muerte, un grupo de hombres que pasaban sus días bebiendo Tonayán sin descanso. El vicio de la lo había dejado sin casa, sin dinero y prácticamente sin rumbo. Aquella tarde, casi al anochecer, decidió ir con sus compañeros a una localidad cercana, llamada El Poblado, a unos 45 minutos caminando. No les importaba el tiempo ni la distancia, solo querían seguir bebiendo. Ya bien entrada la noche, cuando el los tenía completamente perdidos, decidieron regresar a Ramón Caracas. Tomaron el camino de regreso, pero por más que avanzaban, no podían encontrar la salida del ranchito. Daban vueltas una y otra vez, y cada vez que llevaban a la calle que conducía al camino principal, la encontraban bloqueada con ramas llenas de espinas. Pensaron que alguien les estaba jugando una broma, pero las vueltas se hacían eternas, hasta que uno de ellos, harto, decidió atravesar las ramas y se dieron cuenta de que no había nada ahí, absolutamente nada. Fue entonces que comprendieron que algo no estaba bien. Aún así, siguieron caminando entre las parcelas de naranjales, tambaleantes, riendo y cantando. Apenas habían avanzado 1 kilómetro cuando mi tío dijo que necesitaba descansar. Se sentó bajo un naranjo mientras los demás lo incitaban a seguir caminando. «No es bueno dormir debajo de un árbol, menos a estas horas», le dijo uno de ellos. Pero mi tío necio y cansado les respondió: «Ustedes sigan, yo me voy a quedar aquí otro rato». Ellos siguieron el camino y él se quedó ahí solo, recargado en el tronco del naranjo. Pasaron unos minutos, todo estaba en calma. El canto de los grillos, la brisa tibia, la luz de la luna iluminando los surcos del campo, hasta que una voz desconocida rompió el silencio. «Levántate», le dijo alguien con tono firme. Mi tío adormilado respondió con molestia: «¿Y tú, quién eres?». Levantó la cabeza y vio a unos metros a un hombre alto de traje elegante, con ojos que resplandecían en la oscuridad. «Soy tu amigo», le dijo aquella figura. «Vengo a ayudarte. Has descuidado a tu esposa, a tus hijos, tus parcelas. Lo estás perdiendo todo. Si sigues así, no te quedará nada». Mi tío, confundido y aún medio borracho, respondió: «¿Y si no quiero cambiar, qué va a pasar?». El hombre lo miró fijamente y dijo con una voz grave que le heló el cuerpo: «Voy a venir por ti». Luego extendió una mano y agregó: «Vámonos, yo te llevo a casa». Mi tío se quedó observando cómo aquel hombre elegante se transformaba ante sus ojos. Su cuerpo se encogió, sus manos se hicieron patas y en segundos se convirtió en un burro. «Súbete, yo te llevo», le dijo la criatura. Sin entender del todo lo que pasaba, mi tío obedeció. En cuestión de segundos ya estaba frente a su casa. Mi tía salió alarmada y al ver al animal gritó: «Cruz, Cruz, deja ese burro, ¿de dónde te lo robaste?». Pero él respondió todavía confundido: «No, mujer, yo no me lo robé, este es mi amigo». El burro dio media vuelta y antes de perderse en la oscuridad le habló una vez más diciendo: «Si vuelves a tomar, voy a venir por ti».
Esa noche mi tío no volvió a beber, se acostó con la advertencia retumbándole en la cabeza. A la mañana siguiente le contó a su esposa todo lo que había vivido y desde ese día dejó de tomar alcohol para siempre. Se dedicó al campo, a sus tierras, a los naranjales y platanales. Mientras tanto, todos sus amigos del escuadrón de la fueron uno por uno consumidos por el vicio. Hoy mi tío tiene 85 años, aún recuerda aquella noche y la cuenta con la misma voz temblorosa de quien vio algo que no era de este mundo. Dice que aquel hombre elegante no era otro que el mismo diablo y que si no hubiera aparecido, él ya estaría muerto. Desde entonces nunca volvió a probar una gota de alcohol. Hoy cuando invita a sus amigos, él solo sonríe y dice: yo ya no bebo, pero las cervezas las pongo yo. Mi tío se llama Pánfilo y jura que aquella noche el diablo le dio una segunda oportunidad. Lo que vi mientras estuve en coma. Hola Pepe, mi nombre es Alfredo y lo que voy a contarte me ocurrió hace apenas 2 años. Nunca antes me había atrevido a compartirlo, pero creo que lo que viví fue algo que muy pocos pueden contar. Todo comenzó el 7 de octubre del 2023, cuando sufrí un accidente en motocicleta. El impacto fue tan fuerte que me rompí la pelvis y tuve derrames internos. Los médicos me dijeron después que mi vida pendía de un hilo. Debido a la gravedad, tuvieron que trasladarme de emergencia en helicóptero de un estado a otro, desde Texas hasta un hospital en Arkansas. Lo extraño es que recuerdo perfectamente ese vuelo, pero no desde dentro, sino viéndolo desde afuera. Veía el helicóptero cruzando el cielo, vi el hospital, el helipuerto, el color de las paredes, todo como si yo estuviera flotando sobre ellos, observando mi propio traslado. Después de eso, solo sé que me operaron, pero al intentar despertarme, mi cuerpo no reaccionaba. Los doctores lo intentaron 3 veces, en todas mi corazón se descompensaba y no lograban estabilizarme, así que tomaron la decisión de inducirme a un coma completo. Y fue entonces cuando comenzó la parte más aterradora de mi vida. Durante ese tiempo, aunque mi cuerpo estaba inconsciente, yo estaba plenamente consciente de todo. Sabía que estaba en un hospital, postrado en una cama, pero también sabía que no estaba solo. Había una mujer conmigo, tenía unos 30 años, era delgada, de piel muy pálida, casi gris. Sus ojos estaban hundidos con ojeras marcadas, cejas gruesas y una boca pequeña. Nunca me inspiró confianza. Una noche me dijo con voz fría: prepárate, porque ya es tu turno para subir a la subasta de órganos. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera decir algo, me subió, no sé cómo, a un elevador que me llevó a un segundo piso. Cuando se abrieron las puertas, vi una gran mesa rodeada por hombres vestidos de negro, con mandiles blancos atados a la cintura. Ahora sé que eran masones. Ellos hacían un tipo de ritual o danza alrededor de la mesa. En el centro había jaulas y dentro de ellas niños de entre 6 y 10 años. Algunos lloraban, otros estaban en silencio resignados. En ese momento me di cuenta de que los estaban subastando, igual que pretendían hacerlo conmigo. El horror que sentí es indescriptible. Intenté moverme, gritar, escapar, pero no podía. De pronto, la misma mujer apareció de nuevo furiosa. «Arruinaste la subasta», me gritó. «Ya había gente dispuesta a pagar mucho por ti o por tus órganos». Después de eso, todo cambió. Comencé a sentirme perseguido por figuras oscuras, sombras que me buscaban, me vigilaban, me hablaban. Todo parecía tan real que aún hoy me cuesta diferenciar qué fue un sueño y qué fue verdad. Entre esos momentos apareció una familia conocida, gente que en la vida real se había ofrecido a ayudarme. En mi coma los veía invitar a mi esposa y a mi hija a vivir con ellos en una casa junto al mar. A mí me tenían encerrado en un sótano aislado, aunque con ciertas comodidades, mientras observaba cómo intentaban quedarse con mi familia. Les daban lujos, atención, veía cómo vestían a mi esposa con ropa cara, como si fuera su esposa, la llevaba a fiestas extrañas, fiestas que no era lo que aparentaban. Yo sabía que algo maligno se escondía detrás de esa gente. El hombre que encabezaba todo era el mismo que vi en la subasta, uno de los masones que bailaba alrededor de la mesa. Él había ofrecido a una de sus hijas en aquel ritual. En medio de ese tormento me vi luchando por respirar. Sentía que me aspiraban líquido desde los pulmones y me observaba desde afuera, como si mi alma estuviera separada de mi cuerpo. Hasta que cansado me rendí. Le dije a Dios que ya no quería seguir, que me llevara con él.
Entonces salí disparado a una velocidad imposible. Vi la Tierra hacerse pequeña, pero no era una esfera, era un domo y lo atravesé. Llegué a un lugar indescriptible. Había colores que no existen aquí, una paz absoluta, una belleza infinita. Sentí un amor tan puro que no quería regresar jamás. De pronto, dos seres de luz se me acercaron. Eran pequeños, pero irradiaban poder. ¿A dónde crees que vas?, me dijeron. Aún no es tu tiempo. Les respondí que no quería volver a este mundo oscuro. Ellos me mostraron una visión del mundo y lo vi como una simulación, una especie de juego controlado. Luego colocaron algo sobre mis ojos y caí de nuevo. Volvía a la tierra cayendo a una velocidad brutal, hacia un mundo lleno de perversidad y dolor. Después de incontables visiones desperté. Había pasado 1 mes y 3 semanas en coma. Lo primero que vi fue a mi tía, quien había estado conmigo desde el primer día. Lloraba de felicidad. Yo también lloré, aunque no podía hablar. Tenía una traqueotomía, un orificio por el que respiraba con ayuda de máquinas. Me contó que los doctores ya habían decidido desconectarme, pero ella rogó que esperaran un poco más. Días después, mis pulmones comenzaron a reaccionar por sí solos. Me habían dado por muerto, pero Dios me devolvió la vida. 2 días más tarde llegaron mi mamá, mi esposa y mi hija. Habían logrado cruzar desde México gracias a una visa humanitaria. Cuando mi madre entró al cuarto, sentí que volvía a nacer. Solo pude abrazarla y repetir como un niño: mamita, mamita. Era un sentimiento imposible de describir. Después vi a mi esposa y a mi pequeña hija. Había pasado 3 años sin verlas. Lloramos los tres sin poder contenernos. Al día siguiente ocurrió algo que nunca olvidaré. La mujer que me cuidó durante el coma entró a mi habitación. Sí, la misma de piel gris, la que me habló de la subasta de órganos. La vi parada junto a mi cama, tranquila, y le hablé. Le pregunté por qué se sostenía su vientre, si estaba enferma o embarazada. Ella solo sonrió y me dijo: estoy bien, vine a despedirme. Tú ya te vas a casa y todo estará bien. Me miró con ternura, dio media vuelta y se marchó. No entiendo cómo logré hablarle si aún tenía el tubo en la garganta, pero lo hice. Al día siguiente, los médicos me dieron de alta y lo más increíble, no debía ni un solo dólar. El hospital decidió absorber todos los gastos. Mi tía me contó que justo antes de decidir desconectarme, yo abrí los ojos y sonreí. Fue eso lo que la convenció de pedir más tiempo, y gracias a esa decisión volví a la vida. Hoy, 2 años después, sigo trabajando como trailero, con tornillos en la pelvis y una placa, pero con la convicción de que Dios me dio una segunda oportunidad. Desde aquel día no volví a ser el mismo, porque ahora sé con absoluta certeza que si hay algo más allá de la